Muy buenos días a todos y todas. Estamos aquí, Verónica García y yo, Dulia Ortega, grabando para ustedes un nuevo podcast en una mañana casi tarde, eh, otoñal en Santiago, que está muy bonito. Si no fuera por el smog ya estaría óptimo. Estamos bien contentas de estar de nuevo con ustedes y les queremos dar las gracias por el interés en el podcast. Berito, ¿cómo estás? Mira, Aurea, estoy bastante bien. Aquí un saludo a nuestros auditores. Me gusta mucho el otoño, lo encuentro bonito. Lo que sí que ahora se pasó un poquito para invierno, porque por Dios que ha hecho frío. Y bueno, pues aquí donde dices tú que yo estoy en la cordillera, sí, está heladito. Pero bien, Sí. bien, con muchas ganas de conversar para conversar con nuestros auditores también, para que nos escuchen. Y tenemos un tema que me parece bueno, que incluso podría tener una segunda y una tercera etapa, pero vamos a partir con uno, que esto se le ocurrió a la Dulia, porque ella tiene siempre buenas ideas, y es, ¿cómo volver a ser como antes? ¿Lo necesito, Dulia? Ah, pienso de lo global a lo particular que ser como antes es tanto una ocurrencia que podría ser casi de una sociedad de personas, me refiero a una sociedad, no una sociedad administrativa, sino una sociedad, un conjunto de personas, una comunidad o como sea, como algo muy personal e intransferible, que son los cambios que nos van ocurriendo a todos por distintas razones, pero que claramente la edad influye mucho. Si uno parte por lo que pasa con la sociedad, como era antes, nosotros, Verito, que hemos tenido oportunidad de ver grandes cambios sociales, ¿cierto?, en nuestro país y en el mundo, Así es. que no les vamos a dar la lata con eso, pero sí una introducción de algo que pasó hace poco y que produjo un cambio, y que fue la pandemia. Mm. En la pandemia llegó y se fue. En unos 3 o 4 años ya no había pandemia en el mundo. Dejó un desparramo de mortalidad como nunca se había visto antes en todos los países y dejó también un COVID largo en muchas personas en el mundo, que ya van como en 400 millones de personas, que afecta a todos los órganos, no al mismo tiempo, y a veces es más grave y a veces no. Y entonces, cuando estábamos en el transcurso de la pandemia, parece que todos nos hubiéramos puesto buenos, en el sentido, el buenismo de colaborar, solidaridad, ayudar al del lado, los vecinos, saludar al recolector que nunca habías visto antes, y eh, donar, estar presente, dar gracias, etcétera, etcétera. Y muchas personas pensamos que había cambiado el mundo para mejor, porque las Mm. personas éramos mejores personas después de la pandemia. Bueno, el tiempo ha demostrado que eso no fue así. Seguimos siendo los seres humanos eh, quizás más confinados que antes, en el sentido de que también culturalmente en Chile pasó algo y que la gente ya no sale mucho en la noche, porque no, empezaron a ocurrir cosas que se sumaron, que fueron otros cambios sociales, pero que también en la pandemia pasó eso de que estaban cerrados los boliches, entonces empezamos como tímidamente a salir y también se nos fue olvidando eh, que la sociedad seguía muy necesitada después de la pandemia y quizás más que durante la pandemia, porque llegó mucha ayuda social en esa época, pero nosotros nos hemos ido individualizando cada vez más. Mm. Y a eso también se le puede echar la culpa a la era digital, a la fluidez y que ahora le llaman líquido y gaseoso, que todo es tan rápido.
pero ya no somos los mismos. Hay gente que creía que íbamos a volver a ser como antes. Ya no somos la misma sociedad. Ya nos afectan otras cosas. Y ya no nos hizo tan bien. Fíjate, Dulia, que hay por ahí un poema. Un día vamos a hacer vamos a hablar de poemas, pero que dice, nosotros los de antes ya no somos los mismos. Ah, claro. Y es una pura verdad. Y tal como tú Es de dices, yo Pablo creo, Neruda. seguro, que me Sí, encanta a sí, mí es de Pablo Pablo Neruda. Neruda. Sí, Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con el tema del COVID. Surgieron cosas muy terribles, terribles, pero también hubo un crecimiento en ese instante muy potente de humanidad y de colaboración, encontré yo. O sea, para mí, mirándolo desde lejos, la colaboración que hicieron los laboratorios para encontrar, cuando ellos se cierran, pero unirse para encontrar luego una vacuna, yo encontré que eso era extraordinario. O sea, los humanos sí lo podemos hacer. Y si lo llevamos a un sí, tema mucho más pequeño, pero es muy importante, es lo que pasa también cuando, no sé, pues en tu familia, en tu grupo de amigos, en la gente con quien trabajas, algo sucede en donde tú puedes ayudar, tú puedes compartir, nos transformamos en buenas personas. Entonces, es como raro, pero cosas terribles hacen que nosotros, los humanos, seamos humanos y empecemos a pensar en otros y no solamente en nosotros mismos. Pero este tema es como para hartas aristas, porque también puede ser la mirada de, bueno, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué hacemos nosotros con respecto a tantas cosas macro que se está viviendo en el mundo? Estas guerras que aparecieron y que era una guerrita corta, se suponía, y no lo es. Y empezó, obviamente, a complicar a otros países, a complicarnos a todos, porque nosotros que no estamos metidos en el tema, especialmente en el tema de, de- de la guerra que hay ahora, sí nos impacta, po. Nos impacta por temas, qué sé yo, no sé, económico y qué sé yo, y ahí estamos esperando. Entonces, el mundo está en tensión en este instante. Cada cierto tiempo el mundo está en tensión, porque estamos con cosas. Y además hay otras cosas que nos tensionan. Entonces, la pregunta que tú hacías, ¿que volveremos a ser como antes? Yo creo que todas estas cosas que suceden no nos dejan como antes. Pero sí lo veo positivo, porque yo creo que tanto así como pasó con el COVID, que es un muy buen ejemplo, hemos aprendido otras cosas. Y yo pienso, es mi opinión personal, de que luego que suceden estas cuestiones así como tan dramáticas, salimos reforzados de decir, oye, espérate, esto no puede volver a pasar. Tenemos que hacer algo para que esto siga. Y eso se va achicando, claro, en lo global, pienso yo, también después en lo profesional y también después en lo familiar. O sea, acerquémonos, por favor. Y no sé, pues, y vivamos lo que nos gusta hacer. Ahora, lo que nos gusta hacer generalmente es la mejor versión de nosotros mismos. Y ahí estamos buscándolo. Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo volver a ser como antes? Y ahí está la otra patita de esto, de lo que estábamos hablando, de lo que íbamos a conversar. O sea, yo ya no puedo ser como antes. Tengo que aprender lo que he aprendido en estos años de mi vida y tratar de ser la mejor versión de lo que fui. y bueno, ustedes no la ven a ella, pero ella es una maravillosa versión de lo que fue. Tan linda la Dulia, No, oye, es se pasa. verdad, es Por verdad. eso es que hacemos podcast, para que nos encontremos también. Sí, claro, totalmente. También hay por ahí esa como añoranza, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor. Mm, Y cada uno de nosotros, probablemente, que tenemos una vida promedio, qué sé yo, ha tenido unos buenos años, me repito, buenos, unos buenos años buenos.
en los cuales estaba todo parejito, qué sé yo, y parece que la vida nos estaba, eh, estábamos en la fase de dando y recibiendo bien equilibrada. Pero de repente eso se cae, ¿ah? Y se cae, claro, porque al pasar los años, yo, según yo, nuestra vida personal, familiar y sobre todo nuestro ser individual, nuestro soma, nuestra manera de ser, se empieza a perder ese optimismo porque se pierde un poco la energía, ¿ah? La energía se pierde por distintas cosas. Es porque a alguna gente porque es más de lo mismo, pero básicamente tiene que ver también con el paso de los años, el envejecimiento de las personas. Y en el fondo la mayor parte de la gente que decimos, churra, esto no va a volver a ser así, no vamos a ser como Ujú. antes, pensamos cómo compensarlo esto. Y hay algunas cosas em, que son definiciones que a veces ayudan, como por ejemplo, eh, el cerebro entiende cuando uno está dando pasos erráticos y no cumple con ciertas rutinas, que hemos perdido un poco el equilibrio, ¿ah? El equilibrio mental, no pasando a ser enfermos, sino que no estamos con la misma brújula. Aquí, en el fondo, el cerebro dice, "Mm, hay que buscar nuevas redes neuronales", y eso de acuerdo a la neurociencia. Y se encuentran, ¿ah? Se encuentran con distintas metodologías que podemos tener nosotros, como por ejemplo, eh, eh, disminuir el paso para llegar luego, no correr para todos lados. Luego, desconectarnos para recuperar la atención. Ah, Ah, una cosa que uno puede hacer y que queda bien, bien, bien desconectada es apagar el celular un día, pues. Se puede, no, no sí. pasa nada, no, no nos vamos a morir. Y la otra cosa es desconectarnos a ratos. Por ejemplo, hay personas que trabajan harto, pero trabajan un buen rato y después descansan un buen rato. Entonces eso el cerebro lo agradece porque en ese rato se empieza a armonizar todo y se recuperan oxitocina, serotonina, endorfina. Si ese descanso para ti es hacer un poco de ejercicio, no aeróbico, sino que no un reto terrible, sino que puede ser un desafío muscular chiquito, también se descansa. Entonces, en el fondo, se produce esa neuroplasticidad cuando tú quedas un poco vacío porque estás poniéndole atención a ti, a tus movimientos, a tus pensamientos. La música también te reconfigura y el canto de los pajaritos. Y aquí cerré los ojos porque me imagino también caminando a pie pelado, no en invierno, en el pasto, y eso te puede reconfigurar a estar más equilibrado. ¿Vas a ser el de antes? No, porque hemos perdido la agilidad y también la energía, pero podemos ser, como dice la Vero muy bien, una versión mejor, más reflexiva, Mm. más relajada, que le da importancia a las cosas importantes y que deja pasar las cosas chiquititas, que no se enoja por todo y que no tiene que imponerse ante los demás. Bueno, eso, Dulia querida, se llama experiencia y uno tiene la experiencia por los años que ha vivido y esa es una realidad. Y cuando tú miras hacia atrás, me miro a mí misma y digo, bueno, eso yo lo quería, no pude, lo aprendí que eso no. Entonces, este tema del aprendizaje en los tiempos que nosotros estamos viviendo y con la edad que nosotros ya tenemos y con la experiencia que hemos tenido, bueno, yo creo que es un valor el tener la capacidad y las ganas de desarrollar nuevas habilidades distintas a las que hacíamos, con el colchoncito de nuestra expertise pasada. Y cuando yo digo experiencia pasada, no digo de experiencias buenas todas, algunas sí, pero hay otras, y tú lo dijiste también,
de repente estas experiencias que son medias negativas, que no nos resultó algo, por Dios que quedan en la memoria y que te ayudan a solventar eso que no pudiste hacer, que en un minuto dijiste no hago nunca más esta cuestión, pero en definitiva yo creo que esas caídas que uno tiene durante la vida eh, es así como, como que te dan un premio. Eso ya lo sabes, Verónica, ya no es necesario volver a ser como antes. ¿Para qué? Eso ya lo tienes. Empieza a ver otras cosas. Entonces ahí es donde yo digo que esto de desarrollar estas nuevas habilidades y el aprendizaje continuo. Y el aprendizaje continuo de lo que a ti te interesa, de lo que tú quieres, de lo que te ha sorprendido, de cosas que nunca te habrías imaginado que ibas a hacer, como esto que nosotros hacemos, ¿te fijas? Y de las cosas futuras que queremos hacer, lo que tenemos en mente, porque para que sepa nuestra audiencia. Se nos ocurre cada tipo de cosas, no todas han resultado, pero para allá vamos y somos pesados por seguir adelante. Eh, entonces, el cómo volver a ser como antes, no, no. Lo que sí quiero es rescatar lo que antes me sirvió y lo que tengo ya, por ese antes, lo tengo ya en mi mente, en mi memoria. Y aprender cosas nuevas, ir mirando este aprendizaje continuo, ir viendo dónde puedo caer ahora. Yo creo que en las vidas de cada uno de nosotros siempre está la gratitud y el perdón, siempre. Pero yo creo que en los tiempos nuestros está más, porque tenemos más cosas en nuestra mente que ya hicimos. Entonces, no sé, pues es así como una canción que no me acuerdo de quién era, de José Luis Rodríguez, parece que era que decía el himno a la alegría. Ya, pues. ¿Por qué la edad que tenemos o el tiempo que hemos trabajado o el tiempo que hemos vivido va a ser negativo? Todo lo contrario, es un regalo que tenemos, porque tenemos una experiencia y tampoco vamos a poder no hacer cosas que ya no son para nosotros, o yo, en lo mío específicamente. Y desarrollar estas habilidades y practicar la actitud del perdón y de la gratitud. Si tú me lo hubieses dicho a los 20 años, yo te habría dicho, déjate de tonteras, Dulce. Se rayó. Claro, pero por favor, si lo que tenemos que hacer es aprender, es caminar, es trabajar, y qué sé yo. Sí, efectivamente, así es. Y ahora también, pero la experiencia es la experiencia. Mm, Y además, sí seguimos con dudas. O sea, eso se mantiene. Pero ¿por qué tenemos dudas? Porque somos buenos para pensar qué cuestión podemos seguir haciendo. Si no, claro. nos quedaríamos ahí. Ahí yo ya me lo sé todo, no quiero saber nada más, Mm, déjame tranquila. Pero no es así, po. No es así para nosotros y yo creo que no es así para muchas personas. Ahora, las que no quieren seguir haciendo nada y estar, es perfecto. Yo lo aplaudo, me parece muy mm, bien. Llega la tranquilidad, te fijas que en algún minuto tiene que llegar. Eso es establecer límites. Este es mi límite y este es el tuyo. Y yo te respeto absoluta y totalmente. Y celebro todos mm. los logros que tienes, te fijas. Entonces... Y yo tengo amistades que somos bien disímiles, o sea, no somos iguales, pensamos una cosa, la otra y nos respetamos profundamente. Por Pero, supuesto. eh, así que por ahí va, po, por ahí va el que si quiero Sí. volver a ser como antes, bueno, si no tengo que teñirme el pelo, eso sí me gustaría no ser como antes. Ah, linda ella. Siempre saca su tema favorito. Y una cosa que ocurre que es inexorable es que antes éramos sanos y ahora no. La mayor parte de la gente que tiene más de 60 años ya se enfermó de algo y además se pierde la agilidad, ¿no es cierto? Y empiezan las limitaciones físicas de que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro y eso repercute hartos. En el fondo ya no soy el mismo. eh, Se acepta más, sí, en el sentido de que no tener la vitalidad es más aceptable que no tener la mente para poder seguir, Mm, porque la vitalidad se compensa, pero la mente se debe seguir desarrollando y como está demostrado, eso puede ocurrir y ocurre cuando las personas encuentran
parte de su centro, aunque sea. Entonces hay una reconexión con la parte emocional y la parte corporal, que es bien importante, ¿no? El mantenerse activo. No vas a ser el de antes, pero vas a ser activo y dentro de cualquier limitación que haya, siempre se pueden hacer cosas, excepto, por supuesto, en casos extremos que siempre hay en toda la vida. Y para la reconexión emocional no hay nada mejor que los amigos, Cierto, porque, es la pura claro, verdad. y ahí incluyo a la familia, que la mayor parte de las Mm, veces también son tus amigos, otras no, pero en el fondo los amigos que son como tus hermanos elegidos por ti, no hay nada mejor. No hay mm. nada mejor que ese contacto que es espiritual y que llega siempre y que satisface tanto y hace feliz. En el fondo, si uno solo tuviera una conversación diaria con un amigo, sería una persona muy feliz. Sí, No hay absolutamente. nada mejor que eso. Y eso quizás sí responde la pregunta quiero ser como antes, o quizás no, porque la mayor parte de nosotros tenemos una edad en la cual tenemos muchos amigos, 1 millón de amigos, y después esto va bajando, bajando, bajando. Pero hay algunos de nosotros que nunca tuvimos amigos porque siempre nos importaron más otras cosas. El trabajo, la familia chica, ¿no es cierto? Me refiero a la familia que vive contigo y los hermanos, pero no estuviste en, en darte la oportunidad de tener amigos. Cierto. Y todos los estudios demuestran que la gente que vive más y vive mejor y vive más años es porque hace vida comunitaria, Claro, absolutamente, amistades. po. Sí. Yo, por mi parte, no quiero dejar de ver mis amistades, es una de las cosas que me interesan. Y esto te da risa, pero tampoco quiero dejar de reír a carcajadas como nos reímos. Yo creo que no es que la risa decía un, un libro que había en nuestra época. La Remedio ri- infalible. Exactamente. La risa es remedio infalible. Entonces, el dejar de reír, yo creo que, y reír juntos, reír sola, reír con tu familia, reír con tus niños, yo creo que eso es algo y tampoco quiero dejar de soñar cosas hermosas, cosas bonitas, cosas positivas. Muy bien. Lo que sí pasa es que nos llega el tiempo, en todo. Y aquí nos Benito, está tenemos llegando. que cerrar a la hora hoy día. Sí, ya nos pasamos, pero no importa. Mira, vamos a cerrar con esto que dijo un personaje. Nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar uno nuevo. Mm, Por lo tanto, ahí estamos. ahí Un estamos. abrazo, queridos. Chao, que estén bien. Recuerden Spotify, YouTube. Los esperamos. Chao.